Espero que estén bien. Vamos a empezar a hacer el repaso de SIC 2. Así que bueno, comenzamos. Acuérdense que SIC y elementos de micro y macro son dos materias separadas. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que tenerlo en dos carpetas distintas. Vamos a empezar con SIC. Hacer el repaso para poder mandar la siguiente actividad. Ustedes el año pasado tuvieron SIC 1 en cuarto, así que tendríamos que continuar. Esa carpeta que tienen la pueden repasar porque nos va a servir para refrescar algunos contenidos de este año. Por ejemplo, en la actividad número 1 lo primero que tenían que hacer, buscar en la carpeta del año pasado, y aquellos que por ahí no tuvieron SIC, buscarlo en internet, tenían que buscar algunos conceptos como patrimonio, patrimonio neto, activo, pasivo, capital, sistema de información contable. El patrimonio es todo, lo que tengo más lo que debo. ¿Qué quiere decir esto? Lo que tengo más lo que debo. Bueno, este patrimonio, ¿qué quiere decir? Es aquello que yo tengo. ¿Vieron que cuando una persona con mucho dinero fallece, le deja la herencia a los que quedan y al hijo, a un nieto, le deja su herencia, pero no solamente le deja aquellos bienes que la persona tiene, sino que también las deudas. O sea que el hijo o el nieto se tiene que hacer cargo de los bienes que tiene la persona, pero también se tiene que encargar de pagar esas deudas que dejó la persona que ya no está. El patrimonio neto, en cambio, fíjense la diferencia entre los dos. Dice neto, neto quiere decir que vos le sacás algo, que lo dejás con el peso que realmente es. Si ustedes se fijan en la lata de durazno, por ejemplo, dice peso total y peso neto. El peso total es el peso con el durazno y con el líquido, el almíbar que tiene ese durazno. En cambio, al decir peso neto, solamente me está dando el peso de los duraznos, restándole ¿qué? Ese líquido que tiene. Bueno, si hablamos en la cuestión económica, cuando nosotros hablamos del patrimonio neto, ¿sí? Estamos hablando que a ese activo que nosotros tenemos, a esos bienes que tenemos, le tenemos que restar las deudas, ¿sí? Bueno, muy bien. Así que acá sería, para hallar ese patrimonio neto, yo tengo que hacer activo menos pasivo. Lo que tengo menos lo que debo. En cambio, el patrimonio es todo, dijimos. Lo que tengo más lo que debo, ¿sí? Vamos a dar un ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo 200 pesos de efectivo, que eso es mi activo, y tengo una deuda de 50 pesos. O sea que el patrimonio es todo. Los 200 pesos que tengo más los 50. O sea que mi patrimonio es de 250. Lo que tengo más lo que debo. En cambio, en el patrimonio neto, ¿cuánto me daría eso? Es el activo, lo que tengo, 200 pesos, menos lo que debo, esos 50 pesos. Quiere decir que mi patrimonio neto va a ser de 150. ¿Se entendió? Bueno, cualquier cosa, esto lo vamos a repasar en la siguiente actividad. El activo son todos los bienes que yo tengo y derechos a cobrar. El activo son aquellos bienes que yo tengo. Por ejemplo, mi computadora, mi celular, mi cama, mi teléfono, mi casa. Esos son mis activos. ¿Sí? Obviamente que tengo muchos más. Y los derechos a cobrar, ¿qué diferencia hay entre un activo, que es un bien, y un derecho a cobrar? Bueno, vamos a suponer que yo le presté dinero a alguien, ¿sí? A una amiga. Ese derecho a cobrar que yo tengo sobre ella también es un activo, porque se supone que tarde o temprano lo voy a cobrar, ¿sí? Muy bien. El pasivo son todas las deudas y obligaciones a pagar. O sea, todas las deudas que tengo, por ejemplo, venció el gas, el teléfono, esas son deudas que yo tengo que pagar. ¿Y cuáles son las obligaciones a pagar? Vamos a suponer que todavía no venció la cuota del club o de un colegio, pero yo ya sé que mes a mes me van a cobrar más o menos lo mismo. Entonces eso es una obligación a pagar. Todavía no venció. No la tengo la deuda, pero yo sé que la voy a tener que pagar. ¿Sí?
El capital es aquel capital que yo tengo al inicio, cuando hago una empresa, que también muchas veces el capital es igual al patrimonio neto en el inicio. Acuérdense que una empresa cuando empieza con un capital determinado. Ese capital puede estar compuesto por dinero, por bienes, puede estar compuesto por un edificio, según lo que tenga el comerciante a la hora de iniciar ese capital, ¿sí? Muchas veces al principio es igual al patrimonio neto. Después este capital se va a incrementar, ¿sí? Con las ganancias que tienen en el año. Y tenían que buscar, por último, sistema de información contable, que este sistema de información contable es el sistema que nos permite tomar los datos de la contabilidad, de las situaciones económicas, financieras dentro de una empresa para después poder tomar decisiones. Son datos que se van a reunir, que se van a ordenar, ¿sí? Y lo vamos a ordenar en un determinado formato, ¿sí? En los libros contables, ¿sí? Después vamos a ver bien esto. Algo el año pasado ustedes vieron, pero lo importante es que sepa que nos sirve esa información para tomar decisiones lo más acertado para esa organización, ¿sí? Para esa empresa. Acuérdense que si es una organización con fines de lucro o sin fines de lucro, igual tiene que llevar una contabilidad, ¿sí? Buenísimo. Esta actividad la hicieron todos muy bien, buscaron los conceptos, así que eso ya está corregido. En esta parte de la clase número 2 vimos un poquito lo que es la ecuación patrimonial, esto que le contaba del patrimonio y el patrimonio neto. La ecuación patrimonial, que ustedes siempre se deben acordar, es que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Y acá habíamos dicho que si yo tenía 200 pesos y el pasivo es de 50, el patrimonio neto va a ser de 150. O sea, la igualdad quiere decir que de este lado de la ecuación da igual al otro lado de la ecuación. Y de eso se trataba la siguiente actividad. Fíjense que acá lo que podemos hacer es pasaje de término. Teniendo la ecuación patrimonial principal, que dice que activo es igual a pasivo más patrimonio neto, nosotros podemos decir, si nos falta alguno de estos elementos, poder completar cuánto es. Por ejemplo, si no sé cuánto es el patrimonio neto, yo tengo que hacer activo menos pasivo. Eso me va a dar igual al patrimonio neto. Después, cuando vuelva a esta ecuación principal, vamos a ver que al hallar el patrimonio neto, esta igualdad pasivo más patrimonio neto va a ser igual a activo. Y si no sé cuándo es el pasivo y tengo los dos datos del activo y del patrimonio neto, al restarlo me va a dar el pasivo, ¿sí? Entonces, acá hablamos un poco del ejemplo que pusimos acá, donde dijimos que el pasivo es igual. El activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Y el ejemplo era, si el activo es 10.000, es igual a pasivo, que tengo por 3.000, entonces si yo no supiera esto, que el patrimonio neto es igual a 7.000, yo ya podría saberlo con el dato entre el activo y el pasivo. Porque, ¿qué tengo que hacer? Activo menos pasivo y me va a dar justo 7.000, como dice acá. ¿Se dan cuenta? Activo es igual a 10.000, que es igual al pasivo más el patrimonio neto. Si sumamos 3.000 más 7.000, nos da 10.000, igual que el activo. Y de eso se trataba la última actividad, en donde ustedes tenían que hallar alguno de esos datos, que un dato no nos daba. Por ejemplo, acá teníamos el activo por 15.000 y el pasivo por 4.000. ¿Qué tenía que hacer ahí? Directamente restarle al activo los 4.000 pesos de deuda y me daba el patrimonio neto, ¿sí? Después tenía el contrario, fíjense. Si la ecuación dice que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto, acá tenía que sumar el patrimonio neto, los 4.500 más los 15.000. Eso me daría el activo. Muy bien. Y en la última teníamos que hacer
una resta también. 50.000 menos los 38.000 me iba a dar el pasivo, que en este caso va a ser 12.000. Si sumo 12.000 más 38.000, me da 50.000. Se cumple la igualdad patrimonial. Bueno, espero que puedan repasar junto con su carpeta, así les mando la siguiente actividad. Cuídense mucho y bueno, cualquier cosa, ya saben, le dicen a la prese y la prese me comunica, y si no, me mandan directamente al mail que yo les contesto personalmente a cada uno. Un beso, cuídense.